Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí contentos de volverse a encontrar para desarrollar nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Así que vamos a iniciar haciendo una oración sin olvidar una vez más, como cada vez repetimos, este video es apenas el complemento del estudio que tú ya debes de realizar en casa. Oramos. Querido Padre, gracias una vez más por este momento. Guíanos, Señor, sosténnos y que todo se haga según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, vamos en este momento a iniciar con nuestro versículo de memoria y vamos a hacerlo cantando. Así que vamos allí. Dos, tres. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Una vez más, amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo 116, 1 y 2. Muy bien, queridos amigos, entonces después de esta introducción melodiosa en la cual deseamos que cada vez ustedes puedan también aprender los versículos de memoria que nuestra lección de escuela sabática nos da, vamos a iniciar con el ciclo del aprendizaje, que es con la primera parte, el motiva. Para eso nos haremos las siguientes preguntas. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que has hablado con una persona, ya sea en persona o por celular? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas? No lo sé. Segunda pregunta era, ¿y con esa persona qué tipo de relación tenías? Amigos, primos, familiares, amigos especiales, este, era tu crush, tu novio, tu esposo, tu esposa, tu prometido, prometida. ¿Qué relación tenías? Y por tercera pregunta sería, ¿te ha pasado lo mismo con Jesús? Hoy en esta lección vamos a ver las tres características que tuvieron también tres personajes bíblicos, y con ello vamos a tomar nuestras Biblias para entrar a la segunda parte, que es el explora. Muy bien, como primera parte tenemos fidelidad como una de las primeras características de estos personajes que hemos visto en la lección de escuela sabática. Está Daniel, está Moisés y está Enoch. Vamos juntos entonces aquí a estudiar la palabra de Dios. En fidelidad, todos los personajes, acá vemos que tenían esta primera característica como un guerrero de oración, ya que ese es el título de nuestra lección de esta semana, guerreros de oración. Pues, ¿y fiel a qué eran? Vamos a ver en esta primera parte que ellos eran fiel primero en sus principios. Por eso vamos a ver qué nos dice Daniel, capítulo 1, versículo 8. Para eso también, amigos, comentarles, ¿no? Siempre el hecho de tener nuestras Biblias allí juntos para poder estudiar y repasar también nuestra lección. Daniel 1:8 nos dice la palabra de Dios en este caso. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Era fiel a sus principios. Daniel sabía que no tenía que consumir alimentos que, en este caso, para el rey pagano, ellos tenían que consumirlo netamente también con sacrificios para sus dioses. Tenía una connotación de idolatría detrás de todo ello. Daniel dijo no, con eso sí no. ¿Qué más? Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23. Una vez más, aquí nos va a encontrar otro principio más. ¿Cuál es ese principio? Vamos a verlo. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23, nos menciona la palabra de Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Otro de los principios que Daniel sabía era que todo viene de Dios. Toda gloria, honra, reconocimiento le pertenece solo a Dios. Principios que tenía, que él decía, no, no tengo que ir. No, no, es que yo soy. No, no, Daniel decía, yo no, es el Señor. Y por último, Daniel 6:4 también nos va a dar el siguiente texto. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, dentro de los principios de Daniel, en su fidelidad, era tanto, dice que no se le podía encontrar nada malo. No es que Daniel era alguien quien hablaba detrás del jefe, chiste de doble sentido. Daniel alguien quien decía una cosa y en sus redes sociales, si es que hubiera existido, habría otra cosa. No, no, o sea, en Daniel no hay nada, menciona, que podían con qué acusarle. Qué hermoso sería también tener esta característica cada uno de nosotros. Si somos fieles a nuestros principios, en cualquier lugar que estemos, así como con Daniel nos dirán, no, dirán las personas, él o ella es fiel. Segunda parte, amigos, es ser fiel en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión. Daniel, capítulo 6, versículos 10 y 11. 10 y 11 nos dice, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Daniel era fiel en su comunión, él decía, uy, tengo que sí o sí estar, dice, todos los días. No sé en qué horario, pero pongámosle que era 6, 12, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. ¿Dónde estaba? Daniel tenía que venir a su casa y orar. Sí o sí. Fiel en su comunión. No era que Daniel, a ver, mañana me toca estar. Uy, me hice tarde. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya voy a estudiar la Biblia. Ya, Señor, bendícenos. Amén. No, no, no. Daniel era fiel en su comunión. La hora actada en su comunión con Dios era la hora. Para Daniel no había media hora antes, no, Daniel era la hora, es la hora de hacer nuestro culto con Dios. Ese es Daniel, lo que nos enseña. También ejemplo, vamos, Génesis 5, Génesis 5, 22. Vamos a Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc también era alguien quien no vivía de una manera ermitaña, separada del pueblo. No era alguien quien decía, no, voy a practicar el celibato ahí solito, como monje. No, no, no. Él venía, se iba a prepararse y tenía su comunión con Dios, venía al mundo, hacia a la ciudad donde estaban las personas, compartía, testificaba y luego regresaba una vez más, como se podría decir así, a recargar pilas para luego venir de nuevo y así. Eso era caminar con Dios. ¿Qué más ejemplo nos dice en este caso el texto de San Juan 15:5? Cuando Jesús nos habla a través de una imagen, ¿no? De la vid. San Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Tenía entonces ahí Daniel
no, Moisés decía, tengo que estar con Dios, tengo que estar con Dios, tengo que estar con Dios. Me levanté tarde, tengo que estar con Dios. Me hice tarde, tengo que estar con Dios. Estoy apurado, tengo que estar con Dios. Eso es la comunión. Y por último, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3:4. El libro de Apocalipsis también nos da una recomendación y un consejo para cada uno de nosotros que estamos en estos tiempos finales. Apocalipsis 3:4 nos dice la palabra de Dios, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas o porque son fieles. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Eres fiel a Dios? ¿Eres fiel en tu comunión con Él? No le da, o es que se le da el tiempo que sobra, es que se le da a Dios quizás cuando estoy apurado, pues me acuerdo y si no, pasa por alto. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A qué más eran fieles ellos? No solamente en sus principios, no solamente en su comunión, sino también en la sociedad. Y para eso vamos a ver, por ejemplo, ahora sí, Éxodo 33. Ahora sí, Éxodo 33, capítulo 15. Nos dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no nos saques de aquí. ¿Y en qué 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que tu pueblo y yo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18, vemos después ahí que Moisés le pide ver a Dios su gloria, y Dios le dice, ok, voy a poner mi mano, vas a ver mi espalda entre el peñasco, hasta el versículo 23 te pido que lo leas. Y en este caso vemos aquí que Moisés, cuando se presenta ante Dios, él dice, Señor, yo tengo que estar contigo bien, porque me preocupa mi sociedad, me preocupa mi pueblo. Si tú no vas a estar conmigo, mejor no vamos. No me digas que salga, porque no me preocupo por mí, sino también soy fiel con mi nación, con mi pueblo. ¿Qué otro texto ejemplo encontramos? Daniel 6:3. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Nos dice lo siguiente, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vemos a Daniel que ante la sociedad también era fiel, él estaba delante, él estaba allí preocupándose, él estaba haciendo todo lo que el rey en este caso le ordenara. Era fiel, eso es lo que estamos viendo y lo que mencionaban también las personas que fueran a encontrar algún mal en él. Y Daniel 2:18 nos complementa, dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros de Babilonia. ¿Por qué? Porque Daniel se había entendido, había escuchado de que si nadie interpretaba, frito pescadito, pero él intercedió por la sociedad, no solamente por él y sus amigos, dice, sino también por los otros sátrapas, por las otras personas. Hasta aquí estamos está que nos enseña la Biblia que hay que ser fieles no solamente en los principios, no solamente en nuestra comunión con Dios, sino también ante la sociedad y para la sociedad. Muy bien, la segunda manera que también encontramos dentro de los ejemplos de estos guerreros de oración es la postura. Vamos a encontrar, amigos, aquí lo siguiente, tanto de rodillas, que es la mayoría de textos que vamos ahorita a mencionar y leer. También vamos a ver textos cuando los personajes bíblicos oran de pie, como también sentados hasta postrados. La idea aquí que queremos sintetizar antes de entrar a leer es que hay principios en este caso también en la postura. Primer principio, oremos de acuerdo a todo lo que el público o a lo que la persona que dirige menciona. Dice de pie, de pie. No podemos de pie y tú de rodillas. No estamos acá mostrando quién es más santo. Hay que ser obedientes, sumisos a lo que la persona que está delante nos dirija. Primero y segundo, en tu casa, en tu cuarto, a solitas. Allí sí, de rodillas el tiempo que tú quieras. Pero mientras que estamos en una iglesia, en una congregación, comunidad, la oración tiene que ser precisa, al punto,
con una orden que no deje a entrever. Si va a ser de rodillas, vamos a ponerse de rodillas. Si es de pie, de pie. ¿Está bien? Vamos a leer. El primer texto ejemplo, el tema de rodillas. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver a qué nos dice aquí la palabra de Dios. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Qué decía? Se arrodillaba. Lucas, vamos ahorita. Lucas 22, 41. ¿Qué nos dice aquí también la palabra de Dios? Lucas capítulo 22, versículo 41. Nos dice lo siguiente, a ver. Y él se paró de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Quién? Jesús. Otro texto más. Hechos 7:60, tenemos Hechos 9:40 y vamos a leer Hechos 20:36. Libro de Hechos capítulo 20, versículo 36. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. De rodillas. Ahora, en tema de pie, la lección aquí toma los siguientes textos bíblicos. Segunda de Crónicas 20, 5 al 6 y 13. Vemos 1 Samuel 1:26, Job 30:20, Lucas 18:11. ¿Qué dice Lucas 18:11? Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 11. Estamos hablando de pie, ¿no? Lucas 18:11. Nos dice, y el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Estaba puesto en pie. Si es que él oraba mal, para que lo vean, bueno, ese era el problema de él. Pero dice que estaba orando, pues en pie. ¿Por qué? Porque si oraba, también de pie. No porque uno ora de pie y es fariseo. No, 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 eso sí no es correcto. Fariseo sería, tomando el ejemplo que mencionamos, que alguien diga, vamos a orar de rodillas y uno se ponga de pie. O vamos a orar de pie y uno se quede de rodillas. Allí sí. Lo otro hay que tener en cuenta, si es que por más que alguien mencione, pues, también tomando esto en cuenta, pongámosse de pie o de rodillas, pero allá lo que te impide, como estar, digamos, lisiado de algún pie, estar delicado, ahí donde estás sentado, ¿es pecado? No es pecado. ¿Por qué? Porque estás mal de salud. Y sentado y postrado, en este caso la lección también nos da este, los siguientes textos. Sentados menciona 2 Samuel 7:18, 2 de Reyes 4:38 y postrado o con el rostro en tierra, Primera de Reyes 1:47 y Marcos 14:35. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 35. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? A ver. Marcos capítulo 14, versículo 35. Nos dice la palabra de Dios. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora. Fue cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Él se tiró al suelo, se postró con el rostro en tierra, dice, y oró. Maneras de orar, formas de orar. Uno es menos pecado que el otro, no. La recomendación, hacerlo la primera oración de cada mañana de rodillas. Recomendación, sí o sí. Apenas inicia el culto de la iglesia, de rodillas. El final, de rodillas. ¿Puedes hacerlo de pie? Puedes hacerlo de pie. ¿Puedes hacer puro de rodillas? Puedes hacerlo puro de rodillas. Eso no hay problema. ¿Está bien? Solo hay que tener eso en cuenta. El tema de la postura. Los 3 personajes bíblicos, Daniel de rodillas, Moisés, ¿cuántas veces solo de rodillas? También Moisés, ahí cuando hablaba con Dios en el Getsemaní, pie. Vemos a Enoch, caminaba con Dios durante el camino que él tenía, él iba orando, y la Biblia no lo dice, pero al decir que caminaba con Dios era porque él sabía que Dios estaba a su lado en cualquier momento. Iba al mercado, estaba orando con Dios. Iba a la piscina, orando. Iba al fútbol, orando. ¿Mm? Por eso que hay que tener en cuenta que la oración no es una posición, la oración es conversar con Dios. Pero una de las mejores maneras eso es, en este caso, arrodillados. ¿Por qué? Porque eso demuestra sumisión, demuestra
también una entrega hacia Él. ¿Está bien? Y por tercera y última característica de estos guerreros de oración es que ellos eran intercesores. Intercesores. ¿Qué es intercesor? Intercedían por alguien más. ¿Por quiénes? Primero vamos a ver que ellos intercedían en este caso por su familia. Vamos a ver para eso el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo del 1 en adelante. Éxodo capítulo 32. Nos dice, viendo Moisés que tardaba en descender del monte, se acercaban, y entonces Aarón y le dijeron, levántate Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Vemos aquí a Aarón que, bueno, Moisés no bajaba, construye aquí el becerro de oro, construye el becerro de oro. Versículo 7, Jehová le dice a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que ha sacado se ha corrompido, está ofreciendo sacrificios a otros dioses. Versículo en este caso 10, dice, ahora deja que mi ira se encienda sobre ellos. Versículo 11, y Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo con que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? O sea, a pesar que Moisés sabía que habían hecho una travesura, una idolatría, un pecado, él dice, Señor, perdónalos, perdónalos, Señor, intercedió por la iglesia, por su pueblo. ¿De qué más? Éxodo capítulo 31 al 34 también nos va a dar estos detalles. Vamos ahora a Deuteronomio también, en este caso, Deuteronomio 9:20. ¿Qué otro ejemplo nos da aquí? Hablando de la familia, de tu hogar. Deuteronomio 9:20. Nos dice aquí la palabra de Dios. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Aarón era su hermano, oró por él. Números 12:13, también vemos que ora por su hermana Moisés, para que no sea castigado, para que Dios en sí quitara la lepra que ya le había dado como castigo a su hermana María. Por la familia, ahora por la iglesia. ¿Qué nos dice? A ver, Deuteronomio 10:10. Deuteronomio 10:10 dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. ¿Qué más encontramos? Vamos a ver ahorita a Éxodo 15:25. Éxodo 15:25, a ver. Éxodo capítulo 15. 25, vemos aquí ya, dice, Moisés clamó y Dios le mostró un árbol hecho de aguas y las aguas se endulzaron y allí hubo estatutos y ordenanzas y allí Dios los probó. El agua amarga, Moisés intervino, Señor, por favor, tu iglesia está pidiendo agua, mira, el agua está amarga, ya, lleva ya, aguas dulces vas a encontrar. Pidió, clamó, intercedió. ¿Qué más? Éxodo 17 del 2 al 6, Deuteronomio 9, 29, 29, 25 y 29, Números 11, 11 al 15, y vamos ahorita a Números capítulo 11, también, Números capítulo 11, versículos 21 al 22, a ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 11, 21, entonces dijo Moisés, 600 años de a pie el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, les haré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para las ovejas y los bueyes que les basten, o se juntarán para todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás que sí cumple mi palabra o no. Vemos aquí cuando Dios envía codornices, porque el pueblo pedía carne, y Moisés intercede ahora aquí por la iglesia, por su pueblo, y también Dios responde. Ellos no solamente intercedían por su familia, vemos a Job también que intercedía por sus hijos, ¿no? No solamente vemos aquí entonces que se intercede por la iglesia, sino que también hay que interceder por la sociedad. Para eso vamos a ver el libro de Primera de Samuel. Vamos al libro de Primera de Samuel como ejemplo aquí. Primera de Samuel capítulo 7, versículo del 5 al 9. Primera de Samuel
capítulo 7, versículos del 5 al 9. Nos dice: Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Que vemos aquí, estamos en el 6, en el 6 que Samuel va y comienza a orar por el pueblo, por la nación. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que Israel se habían reunido en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Por la nación. Vamos ahora, ejemplo, a Job capítulo 42. Job. Vamos al libro de Job capítulo 42. Otro de los ejemplos que estamos viendo. En este caso que los personajes de la Biblia han tenido en el tema de la oración, y que nos enseñan también a nosotros a cómo ser también ahora guerreros de oración. Job 42:10 nos dice: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que le había sido de Job. O intercedió por los amigos, intercedió por la sociedad. ¿Qué más? 1 Samuel 7 del 5 al 9. Y por último vamos a ver a Esdras. Esdras. Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 9, versículo del 6 al 15. A ver. Esdras, capítulo 9, versículo del 6 en adelante, nos dice: Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantarlo, Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, desde el día de nuestros padres hasta el día que hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, espada, cautiverio, arroba, vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Y ahora, un breve momento había habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en un santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Algo que vemos aquí en este caso en el libro de Esdras es que él intercede por su pueblo. No dice: ellos han pecado, Señor, ellos son los malos, a ellos pégales, a ellos castígales. No, sino que él dice: nosotros hemos hecho eso, nosotros hemos pecado, hemos hecho lo de aquí, lo de allá. Intercesores, no olvides ser fiel en los principios, en tu comunión y en la sociedad. Postura: de rodillas, de pie, caminando, sentado, postrado, echado, ora siempre. E intercede por la iglesia, por tu familia, por la iglesia y por la sociedad. Más ahora que estamos en este caso de elegir a nuestros presidentes o al presidente que vendrá, oremos también por ellos. Pasamos al siguiente parte del ciclo del aprendizaje, que es el aplica. En el aplica tendremos las siguientes preguntas. ¿Qué excusas damos usualmente para no orar? Es que me aburre. No, es que en la iglesia, no sé. No sé qué decir. ¿Qué excusas colocamos? Segunda pregunta es: ¿cómo solemos orar cuando apenas nos despertamos cada día, de pie, de rodillas, echados, con sueño? ¿Cómo oramos? 3. ¿Por cuánto tiempo oramos? No solamente al levantarse, sino durante el día, aún para comer. Y finalmente, ¿quieres tener esas 3 características que tuvieron nuestros 3 guerreros de oración? Yo sí quiero tenerlo. Si tú también quieres, vamos a la cuarta parte, que es el crea. Primero, comencemos a tener una comunión personal muy, muy buena con Dios. Y en esa comunión, en esa oración, pidamos que Dios nos dé esas 3 características. Y lo siguiente, vamos ahorita a orar e interceder por alguien que está necesitando de nuestras oraciones en este momento. ¿Está bien? Vamos a orar.
Querido Padre, en esta mañana, Señor, o tarde o noche, que aquí nuestros amigos nos están escuchando, sé que posiblemente están pasando por alguna situación difícil o terrible, bonita, no lo sé, pero pido por cada uno de ellos, de ellas, para que, Señor, tú intervengas en aquella situación, para que tú, Señor, coloques, veas la manera, la forma, pero deseamos pasar, Señor, un sábado agradable, una semana bonita, Señor, que se está aproximando, y por sobre todo, deseamos tener estas tres características de los guerreros de oración que hemos aprendido en la lección de esta semana. Por favor, Padre, bendícenos. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, joven, señorita, y a seguir adelante con mucha oración y fe. Bendiciones.